los criterios de la contratación. ¿Por qué tanta disparidad y qué oferta de valor presenta o debería presentar una si al final el criterio que le tengo que presentar a la autoridad es decir, una empresa con la acreditación y certificación me está dando los precios que necesito para poder hacer los negocios entre partes relacionadas? Sí, digo, aquí ya en cuanto a la determinación del precio, de la realización del estudio, pues ya va más en función de, digamos, el expertise que tenga o su precio por hora que tenga cada una de las firmas que te cotiza un estudio. Lo que debes de cuidar o analizar es pues el historial, el know-how de la persona que te va a realizar el estudio, porque al final de cuentas lo que te justifica el análisis que hacen para efectos de ver si la operación está a precio de mercado o no, es a través de una base de datos. Y esa base de datos, pues, digamos que no está abierta al público en general. Se debe pagar una anualidad para acceder a esa base de datos y poder hacer los ajustes y la comparativa de decir tu operación sí está a precio de mercado basado en esta metodología y búsqueda que se hizo en esa base de datos, y aquí es donde pudieras tú analizar y ver con quién te vas, pues, ¿no? También un poquito el tema de el historial de la firma en cuanto a que tú puedas comparar si cumple o no cumple con la normatividad, porque al final el día que llegue la autoridad a revisarte ese estudio va a ser el mismo procedimiento que hizo quien te realizó el estudio y debe obtener los mismos resultados. En cuanto a determinar, quitando ciertas situaciones y dejando las operaciones comparables, decir, ok, sí, tu operación se realizó a precio de mercado, pero ya es un tema subjetivo en cuanto al tema del honorario que te puedan cobrar por la realización del estudio, y también va mucho en función quizás del número de empresas, número de operaciones, etcétera, ¿no? En cuanto al tema de lo que vayan a incluir en el propio estudio. En cuanto a tema del soporte, yo más agregaría el tema de razón de negocio. O sea, debe ser una operación primero que sí sea real, que tú justifiques una razón de negocio de llevar esa operación, y no tendría por qué ser distinta a las demás que realizas dentro de tu propia estructura. O sea, no tendrías por qué darle un tratamiento distinto a un arrendamiento, por ejemplo, que tienes con un tercero, de un arrendamiento que tienes con una parte relacionada. Los intereses igual, si tienes un tema por intereses con un banco, pues tendría que ser muy similar al tema de los intereses que te cobra una parte relacionada. Si hay un servicio, si hay un tema de algún producto, pues tiene que ser muy similar. O sea, no tiene por qué haber un tema de distinción. Lo primero que debes de justificar es la razón de negocio, la existencia de la propia operación que representa para ti el realizar esa operación con tu parte relacionada y no con un tercero. Y las que sí te pueden cuestionar mucho, creo yo, pues es el tema de honorarios, porque ahí pueda decir, inclusive decir que hay un tema de simulación para evitar el pago de dividendos y que le das la vuelta por un tema de partes relacionadas, por un tema honorario. Creo que el tema de la informativa viene más en un sentido de que la autoridad tener bien identificadas esas operaciones, que creo que ahorita se le van muchas porque no las tiene plenamente identificadas, y aparte en ningún informe se presentan ni se relacionan, y con la limitante en la deducción de la informativa, lo que empieza a buscar la autoridad es, las quiero tener identificadas, quiero saber cuáles son y que existen, y el hecho de que tú no me las estés informando, que ya sepas que puedes tener la negativa de la deducción con independencia del propio estudio. Sí, añadiendo un poquito con el tema de los honorarios, pues es a final de cuentas cada firma, cada despacho es libre de determinar sus propias cuotas o tarifas, ¿no? Probablemente el hecho de que algunas firmas probablemente atiendan a empresas mucho más grandes, sus costos o sus honorarios sean mucho más altos que cuando los presentan a empresas con menor capacidad o que son más pequeñas, pues es el monto para ellas o sea, es el mismo monto para todos, ¿no? Entonces, probablemente va a ser, así como lo dijo Andrés atinadamente, es
el expertise, su historial, su capacidad de atender a su especialización en ese tema, pues va a brillar, probablemente es que su costo sea mayor. Pero pues ese tendríamos que checarlo desde el punto de vista ya más directo, con pulsas, probablemente con otros clientes que puedas tener, que puedas preguntarle, o sea, cómo te ha ido con esa empresa, ¿no? Para determinar si ese costo es el adecuado o no es el adecuado. ¿No llega a ser un commodity los precios de transferencia? O sea, un commodity que signifique, me da lo mismo porque al final estoy cumpliendo con el elemento de precio de transferencia. Es una empresa que está certificada, que tiene la autoridad para presentarlo y cumplo con el requisito. Y al final con esos precios de transferencia yo emito mis transacciones que tengo. O sea, no tengo una variación porque finalmente cubro el objetivo. Esa es la parte de la duda. O sea, esas empresas que emiten esos precios de transferencia tienen un registro y una acreditación ante la autoridad. Si yo como empresa que tengo operaciones con partes relacionadas y tengo un presupuesto A, un B y un C, y al final de cuentas, como es muy parecido como el agua, ¿no? El agua, tú vas a un Oxxo, abres un refrigerador y entre Bonafón y Agua Ciel existe 20 centavos y si tienes que decidir, pues final de cuentas, ¿qué es agua? No tiene color, no tiene sabor, y te produce el mismo importe y lo único que agarras es la primera que se te acerca, ¿no? Entonces, en esa parte mi duda es, ¿qué tanto un precio de transferencia es un commodity que no tiene una oferta de valor diferencial? Porque al final cumplo con el requisito que me está pidiendo la autoridad. Esa es la duda que yo quisiera externar y que pudieran apoyarme para el tema de la elegibilidad. Aquí lo trascendental es, lógicamente que nunca lo vas a poder medir hasta que tengas un acto de fiscalización y determinar, o sea, y si que la autoridad te determine que ese estudio o ese precio que manejaste no fue el correcto, porque la metodología, el procedimiento que aplicó la empresa donde te determinaron ese estudio no fue el adecuado, ¿sí? El poder decirte, la empresa que te cobra más o la empresa que te cobra más es más certera en la determinación del estudio, es difícil, o sea, es difícil manifestártelo porque así como la empresa que te cobró más puede tener un error y la empresa que te cobró menos puede tener, o sea, puede ser más certera en la determinación del estudio. Quien emite el precio de transferencia, o sea, si tú estás con la responsabilidad solidaria, dices tú, de la empresa que emitió el estudio, si tiene un error en el tema de la determinación del precio. ¿En qué parte yo digo, bueno, pues si tú me estás diciendo que vaya con un tercero, que en este caso haga como un tipo de arbitraje, diga, no los pongo yo, los pone un tercero que no tiene vínculo, que tiene un registro, que tomó una especialidad, ¿en qué momento me exime como empresa decir, tuve 3 cotizaciones y una me cobró la más económica y pues al final de cuentas lo que yo deseo es tener una referencia de precios y quiero cumplir y me libero? Esa es como la inquietud que pudieran tener las empresas, en este caso las empresas que nosotros dirigimos, sobre ese tipo de contrataciones. Yo aquí añadiría el hecho de la libertad en la contratación, ¿no? Que es más o menos lo que comentabas hace rato, y se le denomina en materia mercantil pacta sunt servanda. Entonces las partes obligan a lo que se quieren obligar. Entonces, si la materialidad está dada, la razón de negocios está dada y tú quieres pagar un servicio a determinado precio, pues lo haces, ¿no? Sí, al final la obligación te dice que realices un estudio. El profesionista te tiene que dar los parámetros. Si estás dentro de esos parámetros, mínimo, máximo, adelante. La autoridad no te va a cuestionar si tú estás, a menos que estés de esos parámetros, la autoridad puede cuestionarte. Pero también tú tienes una oportunidad de autocorrección, ¿sí? Y a lo mejor te pongo un ejemplo que es más viable que en ventas, ¿no? O sea, tasas de intereses, ¿no? Nosotros hicimos con unos clientes la tasa de interés porque es muy común que una persona, sus socios, agarra el crédito, llega y lo aporta a la empresa el crédito o lo presta a la empresa, entre comillas, y genera eso, ¿no? Entonces dice, yo te voy a cobrar 4% mientras yo pago el 8%. Ahí estás desfasado.
Acá había una tasa igualitaria. Nos cobraban 7 y 7. El crédito era 7 para mí y yo le cobraba el 7 para la empresa. Un ejemplo. Cuando nos da el estudio de precio de transferencia, que no puede ser el 7, que tiene que ser del 9 hacia arriba, hicimos un ajuste de tasa de interés y cobramos los intereses correspondientes. Entonces, en ese momento nos autocorregimos sin informar al SAT, sin hacer nada, simplemente para cuando llegara una revisión, estamos cumpliendo los parámetros. Oye, ¿estabas fuera los primeros meses? Sí, aquí está el ajuste después del estudio. Los estudios son anuales, ejercicio completo, enero a diciembre. ¿No? Entonces no podemos hacer retroactivo la tasa para que parezca el CFDI retroactivo. Lo hicimos empezando el año, ¿no? Febrero, marzo, y nos ajustamos. Entonces también te va a dar un parámetro nada más para evitar estar fuera de esos, a ustedes pues fuera de esos parámetros. Pero yo insisto en que no es un commodity, pues al final es una obligación. Y tú, mientras estés dentro de esos parámetros que el profesionista te dé, tú estás adelante, ¿no? Si la autoridad posterior a la revisión señala que necesita materialidad, te lo va a pedir. Pero mientras estés en esos parámetros, tú siéntete tranquilo, aunque estés en la línea delgada del mínimo. O puede darse que sea un tema de inventarios obsoletos y se vale que te lo hayan dado barato. Pero para eso tú ya tienes tu materialidad que decías, ¿no? Ya este año la Pentium 3, que ya no existen y cosas así por el estilo, también se vale. Entonces, no sé si estamos ahí enfocándonos pues a lo que quieres escuchar, Gustavo, o no, pero o nos estamos yendo fuera del área que tú necesitas, ¿no? No, sí, es exactamente. Aquí la pregunta, me queda claro que puede existir variación de acuerdo a muchos criterios. La pregunta ya más concreta sería, ¿cuál es la responsabilidad solidaria de la empresa que emite esos precios de transferencia? No hay ninguna responsabilidad solidaria. No es como un dictaminador que llega y que hoy el dictamen dice, primero reviso al dictaminador y después reviso al cliente. No hay. O sea, la obligación es que tú tengas un estudio. Y si lo presentas y está mal, tú puedes defenderlo, y aquí está un abogado, ¿no? Le puede decir, yo hice el estudio y el profesionista amigo que está dentro de los parámetros, o sea, a mí no me puedes cuestionar, autoridad, que estoy comprando barato, que me estoy vendiendo caro o que estoy haciendo cosas por el estilo. O sea, porque la obligación subsana lo que tú es tu responsabilidad. Y la del profesionista, pues ya será un tema de ético, ¿no? Porque suele prestar a veces que ajusten o no ajusten. Yo creo que ahí no, o corrígeme Carlos, ¿no? O sea, yo creo que no hay un tema con reservas, es abogado, ¿no? Porque no hay como el tema fiscal en el dictamen, que sí van incluso se lo señalan y es el primero, y si él no lo compra, al ya le quitan la certificación y se van mejor al contribuyente. Hoy son situaciones diferentes. La verdad que el estudio de precios de transferencias, en mi punto de vista, es simplemente un requisito nada más para tener ahí, porque muchas veces año tras año lo haces, es lo mismo, y estás obligado cada año, aunque seas la misma operación, el mismo producto, el mismo precio quizás, o aumentó por inflación. Y lo tienes que hacer año cada año mientras seas parte relacionada, ¿no? Yo pienso que, Gustavo, la decisión, o sea, tú dices, ¿sabes qué? El precio más barato me puede incurrir en que me determinen un precio de transferencia erróneo. O sea, creo que la percepción de decir lo barato me puede costar caro, en ese sentido, de acuerdo a la responsabilidad solidaria que pueda tener ese estudio, o sea, creo que va más allá de la responsabilidad entre las partes, ¿no? ¿Cómo tú le puedes exigir de que ese estudio estuvo incorrecto de acuerdo al contrato que le firmes desde ahorita para decir, ¿sabes qué? Pues si la autoridad no me valida tu precio de transferencia, ¿cuáles son tus consecuencias, ¿no? Para determinar qué grado de responsabilidad pueda tener ese tercero que contrates. Ya. En el caso de los préstamos de mutuo entre partes relacionadas, ¿obligadamente tienen que tener costo financiero? ¿Y ese costo financiero tiene que tener un precio de transferencia? Bueno, ahí en el tema de tendría que analizarse pues el tema. Y voy a meter el terreno aquí del abogado, porque en el tema de interés lo primero que habría que analizar es si es una operación, con quién la está celebrando. Si las personas tienen actividad empresarial, pues ni siquiera, o sea, ya es un crédito mercantil y la ley de entrada te marca mínimo el 6%. O sea, de entrada ya la ley te marca mínimo el 6%. Entonces, anual, o sea, es identificar de entrada con quién tienes la operación. Entonces, de entrada ya no puede ser un mutuo simple, sin interés, por el tipo de con quien está celebrando el contrato.
Desde ahí empieza a formar la famosa, pues el tema de razón de negocio y la materialidad y el cumplimiento. ¿Con quién estoy haciendo la operación? Porque a lo mejor ni siquiera puedes realizar esa operación, está fuera del marco legal. Y es parte de lo que hablábamos hace rato con Enrique, con el tema del compliance, es ese tipo de cuestionamientos que uno puede redactar. Si voy a celebrar operaciones de préstamo, ¿con quién las celebro? ¿Qué tipo de interés voy a tener? Si tienes un cuestionario bien aplicado, pues probablemente puedas desechar ciertas cuestiones o obligaciones o situaciones que en un momento dado estén en riesgo, ¿no? Entonces sí es importante ese tema de compliance irlo agregando en esos temas para que puedas tener una mayor certeza. Pero ahí nada más para hacer una retroalimentación, nada más sería, en el caso de los créditos préstamos entre partes relacionadas, entendería primero una cuestión, ¿no? Quien únicamente puede celebrar préstamos son sociedades de crédito, nacionales de crédito, autorizadas para poder hacerlo. Si, en este caso hablando de la legalidad, ¿no? Decir, oye, ¿por qué tu empresa relacionada le estás prestando? Y si le estás prestando, le tienes que cobrar mínimo el 6% por el dinero que le prestes como tasa anual. ¿Ese sería el tema? No. De la… No, el tema de instituciones de crédito es para tener abierta a público en general. O sea, para temas privados no tendrías que tener esa autorización. Yo lo que digo es que hay créditos mercantiles y hay créditos de mutuo. O sea, uno por el Código Civil Federal y otro por el Código de Comercio. Entonces, dependiendo de la actividad que realice cada persona, es donde se va a situar. Y es las características que le vas a asignar al contrato y qué tipo de interés vas a cobrar en cada uno de ellos. Y siempre vas a atender a un tema de razón de negocio. Debes justificar esa razón de negocio. Porque si es un socio y no quieres cobrar interés, pues entonces mejor elabora un acta de asamblea y genera una aportación para aumento de capital o un aumento de capital, pero no le es tratamiento de un crédito, pues. Entonces, ¿por qué? Porque la autoridad te puede determinar diferencias. Entonces, habría que analizar cada caso particular y ver de qué tipo cuál es el acuerdo más, digamos, oportuno que debes realizar, con independencia de que sean partes relacionadas. Creo que vamos avanzando, si nos permites, Gustavo. Digo, al final igual nos conocemos y tenemos todo aquí la oportunidad para seguir atendiendo el tema de manera particular, ¿no? Una pregunta ya. Y le damos la palabra, si quieres, rápidamente a nuestro compañero. La pregunta, ya que él mencionaba sobre un parámetro. Ajá. Bueno, no sé si el 5A creo que es muy claro, ¿no? Cuando dice que existe un beneficio fiscal sobre un beneficio económico. Y ahí es donde pudiéramos a lo mejor que exista la arbitrariedad, precisamente porque él dice, bueno, yo hago mi actividad bien, yo tengo la empresa bien, ninguna está dentro del 69B, pero sin embargo la autoridad, como existe un beneficio fiscal, me va a reclasificar el acto jurídico y me va a determinar el impuesto. Ahí es donde está lo arbitrario. Pues yo creo que el parámetro, cuando exista un beneficio fiscal sobre el beneficio económico. ¿Y cómo lo define? Pues si yo pongo una empresa, así tal cual, dice, pues yo espero recibir utilidades, y entonces no estoy recibiendo utilidades, pero sin embargo estoy obteniendo beneficios fiscales, entonces como que ahí el SAS va a decir, oye, aquí ya no me cuadra, y a lo mejor te va a investigar, y ahí es donde puede venir, repito, lo arbitrario, porque te va a reclasificar nada más el acto jurídico. Yo creo que sería ahí. Totalmente de acuerdo, porque al final lo que mencionaba mucho Gustavo, ¿no? O sea, si yo lo hago, yo cumplo y todo, y luego la autoridad no está de acuerdo conmigo, ¿qué responsabilidad tiene quien me ejerció el estudio? Por eso mencionábamos, al final, cuando te den los parámetros y estés dentro de ellos, pues una sugerencia, digo, más personal, porque no lo teníamos consultado, pues es autocorrígete, ¿no? O sea, si ya vendiste así, ya no lo hagas, o sea, empieza a mejorar tu precio. Y te equivocaste un año, no 2, no 3, no 4, no 5, ¿no? O sea, empiezas a corregirte de una forma, ¿no? Por eso coincido mucho con lo que mencionas, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienes? El estudio me lo ajustó para estar dentro de los marcos. Híjole, pues… Es complicado. Pues no, o sea, el Código Fiscal 26 de la responsabilidad solidaria no menciona nada. No dice nada. Gracias. A lo mejor ya ustedes como personas y empresas que lo desarrollen y los hayan metido en esa sintonía,
pues ya pueden ejercer de manera particular, ¿no? El haberle dicho al que contrataron, pues no me dejaste un problemón y empezar un proceso de otra forma, ¿no? Más no fiscal, porque no aplicaría. Tema muy complicado y digo que me dio gusto que salieran tantos temas porque muchas veces lo tenemos en el limbo, ¿no? No pasa nada y ahí se queda, ¿no? Adelante, Daniel. Ahora bien, precios de transferencia, obligaciones y su impacto al informar es algo que estamos buscando dejar en claro en este módulo y por lo mismo aclarar tanto en casa como en oficina que nos ven desde Zoom, que estaban respondiendo directamente a la pregunta de uno de nuestros invitados presenciales. Toda vez que hemos analizado cada módulo de los que nos están presentando nuestros expositores, vamos entendiendo la realidad de las cosas. Es como cuando una persona guarda la caja de la máquina o impresora que compró para efectos de resolver una garantía posible. Es importante que siempre señalemos que como consultores o como empresarios, no nada más nos concentremos en la obligatoriedad de qué sí debo de cumplir o si es un commodity y entonces tengo que cumplir con ello por cumplirlo, sino que también logremos como consultores y empresarios identificar cuál es el beneficio real detrás de todo este cumplimiento, por lo mismo el compliance. Vamos a continuar y ceder la palabra a Eduardo Aparicio con temas de reforma laboral y perspectivas derivadas del Tratado MEC. Adelante. A lo mejor uno de los temas que más ha llamado la atención en este año, ¿no? El tema de la reforma laboral. Y curioso que haga tanto escándalo siendo tan sencillo el tema, ¿no? Porque nada más se reformaron unos artículos para efectos de prestaciones. Pero llama mucho la atención porque al final implica no nomás el darle más descanso a los colaboradores, implica pues, costos laborales, ¿no? Para los empresarios. Y implica planeación administrativa porque pues, se duplican las vacaciones para quienes todavía no hayan llegado a ese nivel de la antigüedad y que estén gozando más de 12 días, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que empezar a verlo, no nomás contable, fiscal, financiero de los costos, sino también administrativo, ¿no? La ley no es muy clara, pero yo creo que en el deber ser o en el tema de ejecución real, digamos, la experiencia es que no se cumple lo que la ley nos dice, ¿no? Normalmente la ley nos menciona que se deben pedir con anticipación, 6 meses previos, y yo no sé quién en sus empresas pues lleve ese control tan lineal y empiecen planeando o lleven una planeación de vacaciones de sus colaboradores. La verdad es que no. O hay muchas situaciones donde el colaborador simple y sencillamente llega y dice, oye, necesito ausentarme lunes y tómamelos como vacaciones, ¿no? Y dependerá de las políticas de cada empresa o negocio si lo acepta o no lo acepta, porque al final es un tema de políticas de desempeño o de temas de trabajo, ¿no? El reglamento, las políticas internas, la forma de llevar a cabo el control de vacaciones. Entonces, digo, son cosas que van a pasar, pero bueno, vamos a ver un pequeño resumen rápido para seguir avanzando. El tema del laboral ha sido muy escaso en temas de hacer reformas laborales, ¿no? Muy apenas, y recordarán la más famosa, digo, cuando nació la ley o la primera ley que se publicó, nos vamos a ir a la antigüedad, pero 1931. De ahí no hubo reformas después hasta el tema de la famosa outsourcing en el 2002, cuando empezó la regulación. No había regulación y entonces el tema fue 1970 hasta el 2011, 2012, se aprueba la reforma de outsourcing para efectos de identificar. Y cosas que nos llamaron la atención en su momento, que hoy el outsourcing pues ya tache, ¿no? Ya se le llama servicios especializados. Nos llamó la atención que decía lo mismo cuando vino la reforma del outsourcing, ¿no? Que sea estrictamente especializado, que no se traslade todas las obligaciones. Eso mismo decía la famosa reforma del servicio especializado, ¿no? Llega el 2012 y empieza un poco la homologación con la famosa ley de lavado de dinero para también ponerlo como actividad vulnerable, el tema de la prestación de los servicios de outsourcing y otras cosas. Pero hasta 2019 viene otro, digamos, impacto fuerte que para mí es el que está hoy en día cocinándose y es el más importante, no las vacaciones. Digo, a lo mejor para el colaborador, pues sí, pero para el empresario, para el asesor, para nosotros que vendemos el servicio, no es importante el tema de prestaciones, al final es una ejecución administrativa. La reforma laboral del 2019 es la más trascendente a la fecha, ¿no? Y se sigue cocinando. 2019 empieza y ahorita vamos a ver cómo ha ido evolucionando
A la fecha todavía no terminan, ¿no? Para que vayan dándose una idea qué está haciéndose la autoridad, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Después del 2019, que ahorita lo vamos a desglosar más adelante, viene la famosa reforma de la subcontratación. Otra vez, en donde ya le llamamos servicios especializados, nos obligan a un REPSE, a hacer informativas de los contratos con los que estamos trabajando, informar qué trabajadores tienen, tener un folio en los contratos, muchas otras cosas que debemos de hacer y que espero que lo estén ejecutando en sus empresas, ¿no? En sus contratos de prestación de servicio. Y principalmente informando, porque si no les dan de baja el REPSE, y luego viene un tema de cuestiones de que no son válidas las deducciones, ¿no? Que por ahí traemos un tema en tema de fiscalización, cómo está actuando hoy la autoridad en tema del REPSE, ¿no? Y viene esta última, que apenas prácticamente ya la habían aprobado, luego hay una controversia porque no se ponieron de acuerdo ya en el siguiente ejecutivo, en el senadores, la regresan a revisión, pero afortunadamente para muchos la acaban de volver ya a darle palomita el pasado viernes, 8 de diciembre fue viernes, 9 de diciembre, ¿no? Entonces ya está otra vez ya está lista, ya está cocinada totalmente, ya está aprobada, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya nada más hay que ver cuando la publiquen, yo creo que va a ser hasta el 1 de enero o 31 de diciembre, no sé, para efectos en el diario oficial, para que entre en vigor. Y va a empezar a llevarse a cabo a partir del enero 2023. Pero el fondo y el trasfondo de estos beneficios laborales, de este nuevo modelo de justicia laboral, el fondo eso es el famoso TEMEC, ¿no? El tratado de lo que hizo Estados Unidos y Canadá, ¿no? ¿Por qué? Porque recordarán, pues cuando veníamos con los salarios bajos, ¿no? Una de las cosas que buscan estos gobiernos, Estados Unidos y Canadá, es evitar la inmigración de las personas a trabajar allá. ¿Y por qué inmigran las personas? Primero, por falta de trabajo, ¿no? Y segundo, porque económicamente, pues, ganan poco, ¿no? Y cuando uno brinca el charco, por decirlo de una forma, pues allá uno gana en dólares, ¿no? Ya gana la hora 100, 200, 500 pesos la hora, y diferente que aquí lo ganas en 4 días, ¿no? Cuando venía el salario a 88 pesos o a 102 pesos, ¿no? Entonces, con esto, cuando empieza el famoso tratado en revisión para que se firme, para que se pongan de acuerdo las partes, el requisito que pusieron los americanos, ¿sí? En ese momento que era, ¿cómo se llama? Trump. Y fue, oye, tienes que mejorar los temas laborales, tienes que mejorar prestaciones, tienes que mejorar salario, ¿sí? Y condiciones laborales. No, ya, o sea, si no vamos a firmar. Y se recordarán que hubo mucha controversia y estaba entre que el cambio de gobierno entre Peña Nieto y AMLO y era mucha controversia, ¿no? Incluso de las cosas que siempre he dicho como anécdotas es que se juntaron, ¿no? El entrante y el saliente por primera vez en toda la historia de México en tema político para llevar a cabo el cierre del tratado. Cuando por fin aceptan las condiciones y todo, vienen famosos incrementos salariales que empiezan a irse por las nubes, ¿no? A un 20%, 12%. Empiezan a manejar esos temas de salario. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué le piden los gobiernos? Lo que decíamos, simplemente, ¿no? Respetar los derechos laborales, ¿sí? No más discriminación, no que las mujeres ganen menos, no que las personas con capacidades diferentes tengan menos oportunidades, tienes que abrir mercado para ellos también, ¿sí? Tienes que tener el tema de que la libertad famosa de asociación colectiva, el famoso sindicato, ¿no? Que recordarán que luego vino un declive y luego revivió con esta reforma, porque pues ya no era tanto el tema de sindical, ¿no? Había muchas hasta digamos, cuestiones agresivas por medio de sindicatos, ¿no? Y con situaciones así, nuestro famoso Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que incluso fue el que promovió la reforma outsourcing, curioso, la promueve él, que era un líder sindical, y luego aprueba el tema del libre sindicalismo o la reforma 2019. Digo, yo no hago conjeturas, pero amarra ahí, ¿no? Entonces, esto fue lo que le exigieron y el incremento salarial al tema del TEMEC, ¿no? De ahí, entonces, viene lo que mencionaba hace rato, bueno, no sé si lo estén viendo por acá, la presentación, pero si vemos a la historia de los salarios mínimos, si ahorita me ayudan con las presentaciones en la pantalla principal, ahí técnicos, si me ayudan con las presentaciones en la pantalla principal, por favor. Si vemos cómo se ha ido comportando el salario mínimo, pues vemos la historia y estábamos siempre igual, ¿no? Aumentaba 6 pesitos, aumentaba 8 pesitos, 10 pesitos, muy poquito el incremento. Entra el nuevo gobierno, se firma el TEMEC y empiezan los incrementos. No es que nuestro presidente quiera que ganemos más, ¿no? Es que estaba obligado. Bueno, en tema de política, pues es bueno ponerse el saco y levantarse el cuello y decir que estamos haciendo las cosas correcto, ¿no? Entonces, si se ven la historia desde el 2018, cuando entra la nueva, el nuevo gobierno, ¿no? El Morena o la Cuarta T, como se denominan,
todos los incrementos han sido muy interesantes, del 16% hasta hoy, en el 2023 se homologan el 20%, tanto zona fronteriza como zona centro para el tema de incremento salarial. Entonces, es por eso que fueron incrementando los salarios. En una primera plática que dimos en el 2019, yo les decía, vamos a llegar a 220. Ya no, yo creo que ya no, yo creo que llegar a 240 o 50 al término del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, es interesante este tema, para que lo vayan viendo. Pero la reforma del 2019, como yo les decía ahorita, es la más trascendente. Yo sé que quieren ir a las vacaciones, pero ahí no hay mucho que platicar, ¿no? La más trascendente. ¿Por qué? Porque estos puntos que ven aquí es lo que la Secretaría de Trabajo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el 2018 está cocinando. Y lo he ido cocinando, y lo reconozco bien, o sea, paso a paso firme, muy, muy elevados los presupuestos, pero bueno, esperemos que al final sea funcional. Con la pandemia se llenó muchísimo el tema de las demandas laborales, se cerraron porque no había apertura en los juzgados, y entonces le empiezan a decir en el tema los requisitos que quiero que tú me hagas. El tema de la libertad sindical, al trabajador no le impongas a un sindicato, que él lo elija, que él elija a su representante, ¿sí? Dale esa libertad, ya lo sabemos que ya existe. Hoy un sindicato puede estar afuera de sus empresas y decir, ¿te quieres afiliar? ¿Te quieres afiliar? Y empiezan a juntar firmitas y empiezan a tener representación en la empresa. Y puede llegar a la empresa y decir, señor, tengo 5 trabajadores, soy su sindicato. Y ya imagino qué problema. Yo no le veo el por qué abrieron esa oportunidad, pero bueno, lo vuelvo a decir, la propuesta de la outsourcing y eliminación fue de Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Nuestro senador. La democracia sindical es eso, simplemente elige tú a tu representante y tienen un proceso interesante, pero al final, pues, saben cómo darle la vuelta a las cosas, ¿no? La justicia laboral expedita, están trabajando en más de 246 centros de resolución de conflictos inmediata, ¿sí? A nivel nacional. Ya abrieron ahorita 123, si mal no recuerdo, en diferentes estados, los principales estados, Ciudad de México, Guadalajara ya están abiertos unos, incluso ya están trabajando, ya empezaron a trabajar aquí, ¿sí? El tema de Monterrey, León, ya abrieron 123 centros, en donde se supone que el conflicto que tengamos patrón y trabajador lo tenemos que resolver en 45 minutos, se supone, ¿no? Y hacen la apertura de los famosos juicios orales también, ya para que entonces sea más expedita la justicia laboral, ¿no? Entonces eso es lo que están cocinando, ¿no? Y por supuesto la perspectiva de inclusión, que ya lo mencionamos hace rato, digo, cosas por el estilo. En aquel entonces, en la reforma del 2019, por las obligaciones que tenían con el TEMEC, tuvieron que calendarizar sus compromisos. Y así van ahorita, por eso digo que sí han trabajado, y si yo me los pongo a hacer checklist, han cumplido con todo el gobierno, ha cumplido con todo. Prácticamente ellos dicen que en el 2023 del siguiente año, todas las instancias de resolución de conflictos inmediatas y expeditas van a estar abiertas, 246, ¿sí? Que todos los juicios van a ser orales, ¿no? Hay para los abogados laboralistas que la verdad no son buenos para hablar, más para poner más ardor a la leña al fuego, ¿no? Porque ayudan de otra forma. Pues van a tener que pulirse en su retórica para que poder presentarse también y poder hacer resolver estos tipos de cosas, ¿sí? Entonces, ya están cumpliéndola prácticamente. En 3 años más o menos lo están cumpliendo. Entonces, es interesante para que vean, hoy el gobierno es lo que más presume, ¿sí? Entonces, hablando laboral, de la justicia expedita laboral, la resolución de conflictos, véanlo, es lo que más presume, ¿no? Y más, se las dejo de tarea para que vean sus anuncios, ¿sí? Y pues el nuevo justicia laboral, que es lo que decíamos, pero aquí lo interesante es cuánto les ha costado. Les ha costado una billonada, más de 2 billones de pesos en implementarlos. Digo, adicional sabemos que pues, está infladito, ¿no? Pero demasiado. Lo que es hecho es que se han comprado propiedades, que sí están teniendo patrimonio para el gobierno, pues no es un tema de rentas, adquisiciones, eso es interesante, porque normalmente las rentas también era un esquema de darle salida a los flujos, ¿no? Entonces van a invertir 2 billones adicional. Estados Unidos, como estaba con ese compromiso de que lo cumplieran, les aportó dinero y les ha dado dinero para que cumplan también aproximadamente 500 millones de pesos. Entonces, ahí va, si no lo cumplen, pues imagínense el problema que hubieran tenido con el TEMEC, que ahí viene la renovación. ¿Cuándo es? ¿En 100 años se renueva TEMEC? ¿No? Ahí si no lo traigo, ahí se los dejo de tarea, se los averiguo, ¿no? Pero bueno, y entramos al tema que le decíamos, ¿no? ¿Qué pasa con las vacaciones? Pues ya están listas, aprobadas, y se van a ir de 6 días primer año a 12 días. Arranca con este tabulador, hoy iniciamos con 6 y nos vamos hasta llegar hasta los famosos 14, así nos vamos hasta llegar después a los 5 años. Eso es como está ahora, pero ahorita va a cambiar. El primer año de entrada son 12 y nos vamos a ir cada 2 años. Cuando llegues ya al famoso 22, vamos a irnos cada 5 años, ¿no?
Es lo mismo, simplemente nada más se multiplicó el primer año al doble, ¿no? Entonces, ya está avalado, el dictamen se aprobó, hubo controversias, porque seguían viendo si iba a ser paulatino o si lo iban a hacer definitivo. Es decir, paulatino, arrancas con 6, pero luego al año 8, y luego al otro año otros 8, otros 2, hasta llegar a los 2, estaban viendo si podían hacerlo. Al final, pues el tema era que no, por tema, incluso parte de la NOM, parte de las condiciones laborales, parte del famoso COVID, en la exposición de motivos ellos mencionan que por el COVID, que el estrés laboral y que las situaciones que el trabajador tiene que descansar, pues necesitaban que las vacaciones se incrementaran, ¿no? La exposición de motivos no habla del TEMEC, ¿no? Habla nada más internamente de que pues, están ellos preocupados por los colaboradores, pero el fondo es el TEMEC, ¿no? Para que igual vean ahí la situación. Entonces, así quedaría el tabulador a partir del 2023, ¿sí? Ese es como iba el proceso, aquí ya lo tenemos, el 8 de diciembre se volvió a aprobar, aquí ya lo traía, ¿no? Estamos en temas de las últimas pues, checklist del siguiente Poder Ejecutivo, y lo más seguro es que se publique el 31 o el 1 de enero en el DOC para que aparezca ya la vigencia de esta nueva prestación, ¿no? ¿Cómo quedan los artículos? Resaltar lo que decía antes y lo que decía al inicio, un trabajador no puede tomar, o sea, mínimo 6 días continuos actualmente, el siguiente año, mínimo 12 días continuos. Híjole, pues por eso decía el tema de administración, hay que ponernos de acuerdo con los... Podemos ejercer una política de vacaciones para que tengan controles administrativos y no se les quieran ir 3, 4 en una área junta, porque si no el tema operacional pudiera afectar, ¿no? Y menciona el siguiente artículo, ¿no? O sea, a partir del primer año gozará de 6, hoy dice, en el 2023, el primer año gozará de 12 días, ¿sí? Entonces, así nada es lo único que se reformó en el tema laboral, no hay muchos cambios en este 2023, vamos a ver si cambia, ¿sí? Y los puntos importantes, pues ese es el tema, ¿no? No es retroactiva. Digo, para los que hoy entraron en el 2022 a trabajar a una empresa, no significa que van a tener 12 días, no es retroactiva, pero solo por tiempo, un año, ¿no? Es decir, todos los que entren a trabajar en el 2023 tienen derecho a 12 días. Entrando, firmo el 1 de enero, 12 días. Oye, firmé el 31 de diciembre, 6 días. Oye, pero la ley me dice que 6 días, no es retroactivo. Oye, entonces, hasta el 24, cuando tengas tu primer año cumplido y vayas a llegar a 8, en el 24 te voy a homologar. Ahora sí te voy a dar tus 12 días, ya no tienes 12 días porque ya estás en el segundo año, tienes 14 días. O sea, simplemente va a ser un añito de asueto que van a perder o un añito de estar esperando el punto de equilibrio para estar igual que todos los demás. ¿Eso qué significa? En el 24 todos vamos a estar homologados forzosamente, ¿sí? No es retroactivo. Entonces, si quieren contratar a alguien, contrátalo antes que cierre el año y ya no les dan tantas vacaciones, ¿no? Entonces, es un tema ahí, ¿no? Es una estrategia, y es un sin costo, ¿sí? Entonces, al final lo que buscan es eso, ¿no? Desestrés laboral, ayudar al tema de mejorar la salud y en la exposición de motivos dicen reactivar economía, que se vayan de vacaciones, que gasten dinero, ¿sí? Porque el COVID pues, vino a decaer mucho tema económico en las empresas. Así que hay que promoverla. Pero bueno, sigo diciendo que el equilibrio empresarial y laboral no lo contemplan los gobernantes, ¿no? ¿Cómo? Y pues ya el tema del TEMEC. ¿Y por qué? ¿Por qué la insistencia del TEMEC en mejorar prestaciones? Pues porque México era de los que menos días dábamos a los trabajadores. México dábamos 6 días cuando todos los otros, por lo menos toda la zona de Latinoamérica, ¿sí? Traían mínimo 10 días. Mínimo 10 días. Entonces dices, oye, qué tristeza, ¿no? O sea, salarios muy bajos, que afortunadamente han mejorado, que eso nos da gusto, ¿no? Y unas vacaciones, pues, muy mínimas, ¿no? Entonces, qué padre que hoy, por lo menos, estamos igualando algunas cosas, y al final, ojalá lleguemos, que yo creo que sí me daría miedo a mí en lo personal, ¿no? Que lleguemos a tener 30 días el primer año, ¿no? Porque, pues sí, yo sigo diciendo que la operación de las empresas afecta porque afecta, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a ver, no en el TEMEC o en los compromisos no hay un acuerdo que le den a ese nivel de la otra zona de Latinoamérica, simplemente que aumenten prestaciones, ¿no? Bueno, y la otra es, pues el tema de pues muchos han dicho y nos han preguntado como asesoría, oye, la reducción de la jornada laboral, ¿qué ondas? Está en stand-by. Se ha platicado muchas veces, lo ha revisado el Ejecutivo en el tema de cuando se presentan las iniciativas para saber si lo aprueban o no lo aprueban. Las más comunes que se están presentando son estas dos, ¿sí? La una es que nos vamos a ir a trabajar 4.5 días, es decir, 4 días y medio, para llegar a cumplir las 36 horas promedio que dicen que debemos de trabajar a la semana, ya no 48, 36 horas. Otra es
que nos vayamos a hacer una hora de reducción laboral, en vez de 8 horas, 7 horas, pues para llegar también, en vez de 8 horas, 6 horas, sí, exactamente, para llegar otra vez a las 36 horas. Son de las dos propuestas que se están mencionando constantemente en el tema pues de los poderes. Ya se han presentado en el tema del dictamen, porque si saben, primero se presenta una iniciativa, el dictamen lo aprueba y dice, sí vale, vamos a agendarla para que se presente el foro con los representantes, y de ahí se va viendo la posibilidad de que camine o no camine. Aquí lo curioso que hay que tener en el radar, porque estas propuestas, la del aumento de vacaciones, la de disminución de horario, no son nuevas, ¿eh? Desde el 2018, desde el que empezó el TEMEC, se empezaron a proponer, pero se han ido tardando en pues, aprobarlas, o de alguna forma han visto que no conviene, o el gremio empresarial yo creo que llega y mete la pata para decir, tranquilos, vámonos con calma porque nos afecta, ¿no? Pero se están presentando desde el 2019, año tras año se han presentado para que avalen el dictamen, y apenas este año se avaló la de vacaciones. Entonces, en el tema de la reducción de jornada están en stand-by, pero quién sabe, y no lo duden, que quizá que antes que se vaya este cambio de gobierno, se apruebe la reforma de disminución de horario laboral. Y lo curioso aquí, para tener el dato, es que las dos propuestas que están manteniéndose se homologan en 36 horas. ¿Sí? Eso es lo curioso del dato. Entonces quiere decir que por ahí se está cocinando bien y que están llegando a acuerdos, simplemente definir ya cuál es el definitivo. Entonces, para que lo tengan a consideración, ¿no? Y como lo mencionábamos antes al inicio, ¿no? O sea, recuerden, ¿no? Y no porque ahorita no hablemos, significa que no volteemos a ver el pasado, ¿no? El incremento en las cuotas que va a tener el tema de la aportación de cesantía, edad avanzada y vejez. La reforma se aprobó desde el 2020 y dio una prórroga para iniciar los descuentos o el incremento en cuotas de 2 años con efecto el 1 de enero 2023. Y va a haber un tabulador en donde hoy se va a llegar hasta un futuro 2030 al 11.25% que el patrón va a aportar, va a pagar. Al término del año va a llegar un promedio del 4%, hoy está en 0.2 fracción, ¿no? Y la al trabajador se le va a retirar, ya no se le va a retener al trabajador, ya no va a aportar el trabajador directo. Por eso están diciendo que el trabajador no se le quite y que el patrón aporte todo y que vaya incrementando. Y esta reforma va por un tema de la reforma de pensiones, en donde en teoría con la reforma de pensiones dicen los gobernantes que van a disminuir las semanas cotizadas, ¿sí? Que ves de 1.250 son ahorita, 1.250 si la memoria no me falla, ¿sí? Las van a disminuir a 700. ¿Sí? Vamos a ver, porque luego como no son retroactivas, pues vamos a ver si es que lo homologan en su momento, ¿no? Entonces dicen eso, que van a tener más oportunidad los trabajadores de tener más dinero en la cuenta para su aumento de su pensión, y ese tipo, esperemos que sea verdad, ¿no? Pero bueno, va a esa reforma de pensiones que está el tema ahí. Lo que sí no cambian o no tienen en su propuesta de reforma de pensiones, por la edad, nos siguen mandando hasta que tengamos los famosos 65, 60 años, dependiendo la ley que todavía estén vigentes, y ahí pues sería padre mejor que nos pensionen jóvenes, ¿no? Porque pues ya, ¿no? Unos 50 años sería padre, ¿no? Para poder seguir teniendo la fortaleza de poder vivir y disfrutar lo que sea el plan de pensiones que tengamos, ¿no? O si tienen alternativos, pues qué padre también. Entonces, esto no lo olviden, 2023 arranca con este ajuste, para los que tengan temas de nóminas y todo, hagan lo que tengan que realizar para el ajuste y empiecen a pagar las cuotas correspondientes adecuadamente, ¿no? Sí, ese es el tema, así muy rápido, por no aburrirlos, y que empecemos, si hay dudas o preguntas, con toda confianza, y si no, continuamos con los temas, ¿no? Yo sí, Eduardo. En el tema de... Así se oye. Sí. Sí. En el tema de la libertad sindical, hablas de que los trabajadores pueden elegir el sindicato que mejor les convenga, o sea, ya no hay una obligación. Sí, bueno, la obligación, usted tiene la libertad sindical, pero si llegan diferentes líderes sindicales a presentarse a la empresa, el proceso de validación tiene que haber una validación de contrato colectivo. Ese proceso de validación ahorita está inmiscuido el tema de la Secretaría de Trabajo. Tiene que llevar un inspector de la Secretaría de Trabajo y tiene que llevar un notario, pues, para dar la fecha de validez de los hechos, y tiene que oficializar una democracia, es decir, llevar elecciones, ¿sí? Haya o no haya más de un sindicato. Es una obligación para la validación ya de que realice elecciones, por eso es democracia sindical. Que él acuda, que planee con la Secretaría de Trabajo a la fecha, porque es un proceso que hay que ingresar a la Secretaría de Trabajo. Esto lo hacen los sindicatos, o sea, ustedes no se preocupen. Pero para quien no tenga sindicato, sería interesante que vaya buscando el sindicato.
¿no? Ya sea gente conocida o alguien de su confianza, porque al final un sindicato sigue siendo un problema, independientemente sea conocido o no, porque hasta para salirse de los sindicatos es un conflicto difícil, ¿no? Lo digo por experiencia. Adelante, Farantes. En esa reforma han dicho que inclusive si los mismos trabajadores querían formar su propio sindicato, lo iban a poder realizar. Libertad sindical y totalmente. La Ley Federal del Trabajo contempla toda la vida, desde que se hizo, que puede hacerse un sindicato en un gremio con trabajadores mientras sean 20 o 15, Carlos. 15. Mientras sean 15 trabajadores y se unen y van ante notario y dicen queremos formar un sindicato, se vale. Y van a la Secretaría de Trabajo, queremos formarlo, se vale. ¿Sí? Y si es todo el gremio de la empresa y van y se presentan, se vale. Y automáticamente pues van a ganar las elecciones, ¿no? Porque ellos son los sindicatos. ¿Sí? Pero bueno. Pero al final es cierto, sí se puede, lo permite la ley, si pudiera darse ese caso en donde una empresa dice, todos hacemos, supongamos somos la empresa, nos reunimos, hacemos el sindicato, nuestro representante y todo, y pueden decir a la empresa, señor, yo tengo nuestro sindicato y nosotros vemos por nuestros propios intereses. Sí se puede, ¿eh? El tema es que poco se atreve, ¿no? Más, a la fecha no hay nadie. Pero bueno, continuaba, hay que validar el sindicato, Rafa, al final hay que hacer las elecciones, hay que poner el tema, el sindicato debe presentar propuestas como político, llegar y decir, compañeros, yo les voy a dar aumento de salario, compañeros, yo les voy a poner agua en esos lugares, compañeros, yo no lo sé, ¿sí? Eso es un hecho, tiene que llegar y presentar propuestas, ¿sí? Debe haber formalismo, por eso habrá la libertad sindical. Y dos, tiene que, ¿me busca alguien? Déjame para no terminar la idea, ¿no? Dos, tiene que hacer elecciones, ya que presentó propuestas, tiene que hacer elecciones. Y entonces el representante de la Secretaría de Trabajo o el notario va a dar fe y hecho de que no hay chanchulla y que todos los trabajadores, hay una lista nominal, pues de una forma, están dados de alta, son trabajadores de la empresa, sí están bien, o sea, no es un vínculo que me llevo a mis amigos, ¿no? Y voten, no, tienen que estar validados ante la empresa, su alta, ver su registro patronal, quizás hasta le pidan el contrato, no es necesario, nada más le van a pedir que esté afiliado a la empresa como sus prestaciones laborales y van a pasar a votar. La empresa debe tener por arriba del 80% de aprobación. Si no lo tiene, tiene que reiniciar otra vez elecciones. ¿Sí? Entonces, si de repente por eso hoy lo que están haciendo, para no incluirme, lo que están haciendo es que hacen una lista nada más específica de los que ya saben que van a darle el visto bueno al sindicato. ¿Sí? Porque no pide el 100% a la empresa, pide una lista nada más. Esas son las cosas que están fallando en el sistema. Pero al final, si la empresa sale aprobada, el inspector de la Secretaría de Trabajo da fe de los hechos, aprueba el acta, o el notario dice sí, de acuerdo, se van a la Secretaría de Trabajo, presentan todos los informes, validan, es decir, ahora sí, validan el contrato colectivo, que es una obligación para los que tengan sindicato validar el contrato colectivo, para si no se los han acercado sus sindicatos, búsquenlos. Ya que lo validan, ahora sí, va a aparecer una página en la Secretaría de Trabajo donde van a publicar quiénes son los centros de trabajo ya validados y que están correctamente bien afiliados a contratos colectivos. Y ahí yo siempre he dicho, probablemente el conflicto nos van a heredar, porque si mi centro de trabajo no está afiliado y los cazadores de sindicatos ven, pues no va a caer y nos van a llegar a decir, yo quiero ser tu sindicato. Y van a empezar, pues volvemos al tema, a fomentar otra vez el sindicalismo de gente que no debe de estar pues en un tema de empresas. Entonces sí, quien tenga sindicato haga que lo validen, porque si no queda fuera, se elimina el contrato colectivo y ahí sí ya no pagan por eliminarlo, como hoy nos quieren cobrar, ¿sí? Y quien no tenga, vayan buscando un sindicato amigo para que haga este proceso. Y más vale que tengan la publicación, porque yo creo que si no le van a caer demasiado cazafortunas, por decirlo de una forma, a quererlos afiliar, ¿no? Entonces ahí se los dejo de tarea nada más, pero sí, se lo tiene que validar Rafa y va a empezar a hacer público ya la lista de quienes estén, de los centros de trabajo que estén ya confirmados, ¿no? Carlos, ¿no? No, pues, a ver, Zoom, perdón. Bueno, Adelante. hay dos preguntas. La primera, nos pregunta Adrián Flores que si hay empresas o instituciones en donde no les pagan las vacaciones, sino que estas se van acumulando. En estos casos, las vacaciones de los ejercicios anteriores, ¿cómo se deberán de tomar y cómo se puede proteger de alguna manera al trabajador? Mira, es interesante la pregunta. Hace poquito hicimos también un live platicando ese tema, ¿no? Las vacaciones no se acumulan. Las vacaciones no se acumulan de entrada. Digo, ahí depende mucho al final la empresa, ¿no? Y su política, volvemos al tema, su política de vacaciones. Vacaciones no se acumulan, no son acumuladas. Por eso el obligar es que haya vacaciones para sus colaboradores. Dependerá de empresas que digan, oye, no salgas, y te lo pago.
son cosas ya, digamos, por fuera de lo legal, ¿no? Porque tampoco se deben de pagar, están prohibidas, eso sí está señalado en la ley. Y las vacaciones no son acumulables. Entonces, normalmente lo que se exige es que tomen sus vacaciones por salud. Y al final es algo también, una oportunidad para las empresas, porque entonces a veces se ha descubierto que de repente hay como cotos de poder, ¿no? Que no sueltan situaciones y tú te das cuenta luego los fallas en los lugares cuando la persona no quiere salir de vacaciones, preocúpate, porque algo está mal, ¿no? Entonces, en su política de vacaciones deben de exigir que sí salgan. Si ustedes quieren acumularlas, son cosas internas, yo no puedo decir nada. Legalmente no son acumulables, ¿no? ¿Cómo se trabaja con los otros ejercicios? Pues si la empresa te dijo que te las iba a acumular, pues bueno, pues un control interno de la empresa y un control interno tuyo para que puedas exigirlas, ¿no? Porque muchas veces es como en el hielo, ¿no? Se las anoto y se borran. Y son prestaciones anuales. Y son prestaciones anuales, sí, pues total, por eso no hay acumulables, o sea, por eso te va incrementando la prestación de 6 a 8, de 8 a 10 y tómalas, ¿no? O sea, no es un tema de que te las acumulo y te las pago. Si no aplica eso para las personas de Zoom, si las tiene en su empresa, póngase vivo, vaya y exígelas, que le reconozcan, porque recuerden que la Ley Federal del Trabajo dice que cada año debes notificarle a tu colaborador cuántas vacaciones tienes, cuántas te quedan y hasta qué momento tienes para disponer de ellas. Entonces, pues hay que conseguir quienes tengan acumuladas esa constancia de que les deben 8, 10, 15, 20, 30, no sé, ¿no? Se dan casos también, ¿no? ¿Carlos, quieres comentar algo? No, digo, está claro en ese sentido. ¿Tienes alguna otra o cerramos? Adelante, Alejandro. Tenemos otra pregunta de Josefina Becerra. Dice, no me quedó claro las vacaciones de los trabajadores, ya que tienen tiempo laborando. ¿Se modifica o esos empleados siguen con los mismos días de acuerdo a sus años? Sí, por lo pronto, en el 2023 van a seguir con las mismas vacaciones, los que ya estén trabajando ahorita. Los que estén trabajando al final del año, al 31 de diciembre, que tengan un contrato vigente, sus vacaciones son iguales en el 2023, iguales como las vengan arrastrando, ya sea por 1, 2, 3 años, como las traigan, se van a ir llevando igual. Pero, como no es retroactiva la ley, pero en el 24 se van a homologar de acuerdo al tabulador y el nuevo tabulador que esté ya publicado y pues, impreso en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Por eso nada más es un añito que se pierde, pero se van a homologar hasta el 24, ¿sí? Adelante. Échale pulmón. Mi pregunta es, no me acuerdo en qué artículo está, que si hay alguna controversia de la misma ley, se resolverá en beneficio del trabajador. ¿Cómo aplicaría esa? Sí, no. Sí, no. Es que depende cuál sea la prestación que esté reclamando. Exacto. Ok. Seguramente muchos van a decir, oye, pero pues, exacto. si hay algún tipo, porque lo he visto en artículos que justamente sobre esa duda, oye, si yo empecé en el 2022 y para el 2023 y se hace y no es retroactivo, ¿qué pasa con ese? No, y le va a pasar a muchos el primer año. Con ese precepto, que en caso de duda, en caso de, ¿cómo se llama?, de alguna controversia, lo que beneficia al trabajador. Yo no creo que haya necesidad de que brinque a controversia, porque la Secretaría del Trabajo en sus inspecciones periódicas se va a encargar de solventarlo. Entonces, dudo mucho que brinques a una demanda por esa cuestión. Seguramente las inspecciones de condiciones generales de trabajo van a ser muy agresivas en ese sentido. No agresivas, muy revisoras. Y por eso comentaba así, ¿no? Porque también está la premisa, ¿no? La ley no es retroactiva. Y pues, ¿para dónde te haces? O sea, estabas como dicen, si no está en tu año, pues no te hace daño, ¿no? O sea, sí, no, pero ahí digo, sí que sigue una situación en los días de venganza del 23. Y ahí sí creo que va a aplicar lo que más beneficia al trabajador. Porque efectivamente, o sea, no es retroactivo los que hayas devengado en el 22. Pero puede haber parciales 22, 23 y días que ya se devenguen con la nueva disposición. Y yo creo que ahí sí va a ser benéfico siempre para el trabajador en razón a las que no se hayan devengado en el 22, sino devengado días en el 23 con la nueva disposición. Sí, y seguramente va a salir algún criterio de la Secretaría del Trabajo en ese sentido. Ahorita no lo hay, pero sí va a ser en beneficio del trabajador invariablemente.
Sí. O sea, te refieres más que nada en el sentido de un ejemplo muy práctico, un trabajador que cumpla años el 1 de junio del 2023, su primer año, ¿les pagas las 12 días? Eso sí. O le pagas 6 días de los Los 6 de meses? vengados, los de vengados es con la legislación actual. Yo lo que digo es cuando quedan montados. Oye, 6 meses estuve en el 22 con una esa legislación Ajá. y 6 meses estuve En el 23 con por una la nueva. legislación. Ajá. Esos son los que va a haber problema. Pero no sería lo justo, sería los seis meses del Sí, digo, 22 con 6 días. eso sería lo proporcional y lo Ajá. justo, pero no lo hay, o sea, no hay un No hay, criterio. no hay, exacto. Y yo creo que ahí lo más seguro es que inclusive te apliquen los 12. Yo sí creo que Es que sí está el artículo ahí en la Ley Federal del Trabajo que dice que cuando no hay una Disposición expresa, expresa. es lo que más beneficia al la trabajador. expresión expresa va a ser la reforma de la ley. La ley va a cambiar en el 1 de enero del 2023. Sí, pero es que hay días de vengados en ese ejercicio ya. Yo veo que no, digo, hay que esperar transitorios, hay que esperar todo lo que Debe conlleva haber Sí. un acuerdo. un parche, ¿no? Hay que Sí, esperar porque transitorios. eso va a ser en la práctica va a ser, desde el 1 de enero va a ser un tema bien No, importante. y viene otro problema que no se ve ahorita, pero se va a ver directamente en el factor de integración. Sí, Claro. total. Tú vas a tener días, o pudieras tener días De 6. con 6 en el factor y días con 12, 12. y ya pagaste en función o va a estar pagando en función a un factor distinto y tú pues, entonces Se va a dar con los que están de manera parcial El Inter. en el Inter. Y eso es en las cuotas, no tiene nada que ver con el tema de... 29% simplemente al cambio. Exacto. Entonces, el tema de costos laborales también, ¿no? Hablando de la reforma a la pensión, hablando del salario mínimo que aumenta, hablando de vacaciones, porque el salario integrado se contempla de las prestaciones, ¿no? Aguinaldo, el tema de salario. Darle paso al siguiente tema que cada vez, como decimos, estamos amarrando información una tras otra para hablar de desvío de poder por parte de autoridades fiscales y del trabajo con el abogado Carlos Cortés y maestro en Derecho. Pues siguiendo la tónica de la plática, el tema de desvío de poder es una figura ahora sí que histórica que la Corte en la entonces tercera sala determinó en qué consistía. El desvío de poder no es más que un exceso por parte de la autoridad en perjuicio del contribuyente, en la imposición de sanciones concretamente. ¿Por qué lo tocamos en este momento con este consecutivo? Precisamente por las actuaciones que ha tenido Secretaría del Trabajo y las implicaciones que va a tener frente no solamente a gobernados en general, sino también a contribuyentes por los efectos que esta situación va a tener. Entonces, como lo decíamos, el desvío de poder tiene un inicio, un origen, una génesis fiscal, no propiamente en temas laborales, pero el 14 de noviembre de este año salió publicado un acuerdo en Diario Oficial de la Federación por parte del Secretario del Trabajo. En tema, lo manejan como en tema de servicios de subcontratación, en servicios especializados en materia de agroindustria. ¿Cuándo salió el de hotel? El de hotel. El 12. El 12 salió otro en materia de hotelera, que van en el mismo sentido, que lo que terminan por hacer es, en base a una figura y no de la forma adecuada o debida, han ido ajustando y en el caso concreto pues eliminando una actividad. Vamos a ver el caso concreto. Se la denomina así: acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionado con la agroindustria de la exportación. Ese fue el que salió el 14 de noviembre. El que dice Rafa salió el día de ayer, pero van más o menos en el mismo sentido. Se los dejamos ahí para que lo puedan ver. En pocas palabras dice lo siguiente: este acuerdo se mete concretamente a la figura de la cosecha,
corte, recolección, comercialización del aguacate. ¿Por qué concretamente del aguacate y por qué de la exportación? Porque la industria del aguacate tiene una figura muy especial en la forma de trabajarse, a diferencia de otros cultivos. En el tema del aguacate existe un productor que es el que tiene la tierra, existe un cosechador que es el que realiza el trabajo manual de corte y existe un comercializador o un empacador que es el que se encarga de darle el destino final al producto de aguacate, ¿no? Entonces, cada uno de los sujetos tiene una actividad en específico y para efectos fiscales, pues cada quien tiene su tratamiento individual, ¿no? Entonces, lo que empezó la Secretaría del Trabajo desde 2019 y 2021, hablando sobre el tema de la eliminación de la subcontratación, era el trabajo digno en el campo para aquellos que se dedican a la cosecha, señalando de que a estos trabajadores no se les pagan sus prestaciones. Esa es una aseveración y traen un determinado número, ¿no? al que pretenden llegar. Cuando se elimina la subcontratación como tal de ley del trabajo y crean los REPSE, la Secretaría del Trabajo, a través de la Unidad de Trabajo Digno, incluye en los supuestos de REPSE a los cosechadores y cortadores de aguacate. Hoy en día, con este acuerdo, lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Siempre no. Lo que está en ley, mediante un acuerdo te lo voy a corregir. Un acuerdo de 2 puntos y 2 transitorios, es todo. Entonces, aquí es donde viene el tema delicado, ¿no? El tema de que una autoridad laboral te elimine una actividad comercial mediante un acuerdo y te restrinja concretamente derechos a un área específica, que ya vamos viendo cuál es el enfoque que se pretende dar, ¿no? Perdón. El enfoque es mayor recaudación en contribuciones de seguridad social. No propiamente el tema de prestaciones laborales a un grupo en específico, ¿no? Pretenden recaudar más, que era lo que hablábamos al inicio de la plática, pues tiene que haber otra forma de recaudar más sin crear nuevos impuestos. Entonces, lo que está pasando en este caso en concreto es la eliminación de una actividad comercial y la vamos a brincar tanto al productor como al empacador para que sean quien tenga la obligación a cargo, ¿no? La patronal. Entonces, da 2 supuestos. El primero es, si tú compras el aguacate directamente en la rama, ¿qué quiere decir? Si vas y te cortan a la rama, los trabajadores van a ser del empaque. Si el productor pone las cajas en el empaque, pues los trabajadores van a ser del productor. Pues aquí termina por haber un absurdo legal que consiste en el hecho de que si lo que tú quieres es darle un trabajo, una seguridad a un grupo de personas, pues no los vas a sacar de su zona, donde el día de hoy trabajan y ganan a la semana, porque es la forma en que se les paga, para decirlos, si vas con el patrón siendo productor, vas a trabajar con él una vez la forma en que cosechen, que regularmente no excede de una semana al año. Entonces, de tener un trabajo seguro por 365 días, lo estás limitando al tiempo de cosecha de esta persona. Si lo mandas con el empaque, bueno, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? O con el comercializador. Entonces, también el acuerdo señala la eliminación no la eliminación, no se consideran REPSE. Entonces, es ahí donde viene el efecto fiscal. Entonces, si tú estás contratando un servicio y te están eliminando la actividad, ¿cómo vas a deducir algo que no es legal ya? Entonces, el acuerdo del día de ayer de hoteleros, yo no lo conozco en lo particular,
pero va en el mismo sentido. ¿Para qué? Para decir, trabajadores que prestan servicios en este sentido en materia hotelera van a la nómina, ¿no? En consecuencia, al ir a nómina, pues van a pago de contribuciones. Entonces, es lo que se maneja o se ve delicado por la eliminación de la actividad, ¿no? Los transitorios nos dicen que va a haber la creación de reglas en un periodo de 90 días y que se van a dar a conocer en lo sucesivo, ¿no? En este momento no se conocen cuáles son estas, se advierte cuáles son las implicaciones. Las implicaciones concretamente son la violación a un derecho al trabajo por parte de los que son directamente afectados y las consecuencias o efectos que hay de manera indirecta para los demás sujetos, ¿no? Que son los productores, los empacadores y comercializadores. A quien le está restringiendo la actividad son a los que están cosechando. Entonces, a esta situación, para efectos laborales y los efectos fiscales que puede tener, le pusimos el rubro de desvío de poder, ¿no? ¿Por qué? Por la forma en que se está actuando. No estás actuando con la creación de una ley, mediante una iniciativa o una reforma en el mismo sentido, lo estás haciendo de manera arbitraria, autoritaria y unilateral, sin considerar a nadie, ¿no? O sea, salió el acuerdo, fue sorpresivo, entonces esa situación pone en riesgo no solamente una actividad, sino un sector también, y tendrás que ver dónde va a replicar eso, ¿no? Ya se vio el segundo punto, que es con los hoteleros, y habrá que ver si hay mayores consecuencias en ese sentido. El artículo 5º constitucional es el que hace referencia a la libertad que tienen los gobernados para efecto de dedicarse a una profesión, trabajo, ocupación, sin restricción alguna, ¿no? Comentaba a Andrés antes de iniciar la plática, por la violación de otro principio constitucional, que es el artículo 16 y 14, por fundamentación, motivación y seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ahí donde vamos a ver en lo sucesivo, aquí los caminos se separan, ¿no? Unos tienen un camino, otros tienen otro tienes que esperar las reglas, unos pueden acudir al amparo inmediatamente. Seguramente la claridad se va a ir dando conforme vaya pasando el tiempo y vas a ver cómo la Secretaría de Trabajo, a través de sus inspecciones, va a terminar por ejecutar esto, ¿no? Entonces, pues así la situación con esta figura. Esta es una de las tesis de la quinta época, que hace referencia al tema de desvío de poder y la denominación que se le da, ¿no? Que básicamente es el exceso en perjuicio del gobernado. No sé si quieres comentar algo, Andrés. Sí, hay un tema adicional, pero yo creo que el tiempo ya no nos va a dar. Aparte, yo quería ver la semifinal del fútbol. Pero yo no quiero dejar de comentar ese tema que que hace referencia a Carlos, porque es muy delicado. Y es muy delicado porque puede extrapolar a una serie de servicios adicionales. La autoridad lo que está pretendiendo es, a través de criterios, legislar. Y lo está haciendo. Es muy delicado, se rompen dos principios, además, creo que es el de primacía y reserva de ley, porque esto no viene en la ley. Y puede brincar a otros servicios como es un servicio profesional que ustedes gusten, un servicio mercantil, el que ustedes gusten. Primero, porque nos quiere ceñir a que tengamos el REPSE cuando hay actividades que no tienen que tener. ¿Por qué? Porque están perfectamente limitadas en el Código Civil Federal y porque otras están limitadas en el Código de Comercio. Y el tema de la subcontratación es un tema meramente laboral, desafortunadamente con implicaciones fiscales. ¿Por qué? Porque se reformó el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 5 de la Ley del IVA, el 27 de renta, donde hay una serie de implicaciones. De entrada, te dice, oye, si estabas obligado a tener el REPSE, lo que tú pagues de servicio no es deducible, si no está el otro registrado en el REPSE. El IVA no es acreditable.
Iban a- Quiero hacer una pregunta que se me olvidó. ¿Quiere decir que los trabajadores del campo no estamos obligados a tenerlos en REPSE? No me refiero a eso, o sea, es la figura sobre el cual tú estás contratando algún servicio. ¿Qué tipo de servicio es? Y yo lo que digo es que puede extrapolar a cualquier otra actividad, porque tendríamos que analizar o ver el tema contractual. Si es un tema de subcontratación, tengo que tener el REPSE, sea la actividad que sea. Ah, ok. Esa era precisamente mi duda. No tiene que ver. Ahorita estamos hablando del campo porque hay un criterio que va directamente ligado al campo, que es el tema de la cosecha o el corte de cualquier fruta. Pero ayer salió, por ejemplo, el de servicios hoteleros. Entonces, la autoridad va a estar sacando acuerdos sobre diferentes tipos de actividades. Nosotros creemos que va a estar legislando sobre más actividades en la cual va a obligar a realizar. Sí, porque si yo subcontrato personal para que me vaya y me haga jima o me corte, como decían ustedes, aguacate, entonces en este caso, ¿tengo obligación o no tengo obligación de REPSE? Sí es subcontratación. El tema es que ya había un criterio anterior, desde la definición que le da la autoridad, el tema laboral, de lo que se considera subcontratación. Y ojo, en ley, Y dice que con el hecho de que tú te traslades al domicilio de quien te contrata, ya estás en un tema de subcontratación, cosa que no es así. O sea, no es una sola condicionante, deben ser varias. Es más, yo creo que el principal es quién da las órdenes a esa persona, quién le asigna las actividades, Entonces, sí te tendría que analizar muy bien el tema contractual del tipo de servicio que estoy contratando por el tema de que puede estar en riesgo mi deducción, y si lleva IVA, pues el tema del IVA. Son dos cosas ahí que van de la mano. Entonces, y aparte pues que me limitan el artículo 5 constitucional de decir, oye, yo me puedo dedicar a lo que yo quiera siempre y cuando sea una actividad lícita, a través de un simple criterio. Y es delicado porque ya está viendo también, sobre todo en temas de devoluciones de IVA, rechazos de IVA por servicios que no tienen el REPSE, cuando debiera ser servicio que no tiene que tener el registro de REPSE. Y aquí, en el tema del corte, específicamente el aguacate, ya se venía viendo con el gobierno estatal y asociaciones que manejan el control del aguacate, el ir registrando este tema del corte como un servicio que necesitaba REPSE, cuando yo creo que no necesitabas un REPSE para el tema del corte del aguacate. Entonces, al meterlo ahí, primero debías haber tenido el registro. Y ahorita con este criterio, pues ya ni siquiera puedes estar ahí. O sea, ya es una actividad que por un plumazo la van a eliminar. Porque fue la propia autoridad quien te dijo, sí es REPSE, y ahora no es REPSE. Sí, o sea, pero es que no era. O sea, sí. no era. Entonces, pero es delicado porque puede haber deducciones importantes dentro de cualquier estructura empresarial por tema de servicios que por no tener el registro del REPSE me lo van a echar abajo. Por eso es importante analizar las características y el tipo de servicio que estoy contratando para entrar a ver si sí es una subcontratación o no lo es. Porque, vuelvo a lo mismo, ya está habiendo rechazos de IVA ahorita en temas de devoluciones por contratación de servicios que porque no tienen el REPSE, cuando no debieran tenerlo en principio, porque o es un servicio que tiene que ver meramente con un tema profesional y que está regulado en el Código Civil Federal, o un tema mercantil que está regulado por el Código de Comercio y no por el tema de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, están invadiendo más esferas que no les corresponden. Y lógicamente a la autoridad fiscal le conviene, porque a través de esto va a recaudar más al rechazarte IVAs, al rechazarte deducciones, y si es un tema delicado y si es un tema que tendríamos que empezar a ver, porque ya como comentó Rafa, ya brincó ayer al tema hotelero, que no nos extrañe que el día de mañana brinque a otro tipo de servicios. Y sí es delicado, o sea, sí es un tema considero yo, muy delicado, y es un tema que debemos observar y analizar, porque sí están legislando a través de criterios, y el tema de desvío de poderes, pues hay tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y pues el único que tiene el tema de promulgar leyes, pues es el legislativo. Y aquí a través de criterios el Ejecutivo está legislando. Y sí es delicado, porque ya hay antecedentes de que nos están rechazando deducciones. Y otro tema que también está brincando es el tema de la PTU. Y es por un tema laboral nuevamente.
La autoridad la está rechazando como PTU en algunos casos ya de revisiones porque no se cumple con todas las características y obligaciones que tengo yo cuando momento que reparto la PTU. Las comisiones mixtas, la publicación de las declaraciones, etcétera, etcétera. Y ya hay algunos casos, sobre todo en el centro del país, que llega y dice la autoridad fiscal, oye, yo no sé qué pagaste aquí, pero esto no es PTU. Oye, pero es que está timbrado como PTU. Pues sí, pero no son todos los requisitos. Ese es un bono y me debes las retenciones respectivas y no tienes derecho a la exención. Y aparte, como no hiciste la retención adecuada, pues no es deducible. Entonces, ojo con el tema laboral, porque por ahí se vienen muchos temas que tienen una implicación fiscal por formalidades y temas de cumplimiento que no estamos observando o analizando desde que las hacemos. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir y ahorita, volviendo al tema del REPSE, analicen todos los servicios que tienen contratados, bajo qué figura están. No los vayan a querer encasillar en el tema del REPSE, pedirnos el REPSE y después caer a un tema de criterio que inclusive me eliminen la posibilidad de haberlo contratado, como es ahorita en el tema del corte de la fruta y el tema hotelero. Hay otro tema ahí que me lo mandamos ya nomás por correo, Eduardo, que es puntos a considerar el ejercicio, pero yo concluiría nada más con esa situación. ¿Sí, alguna duda o comentario? Perfecto, bueno, con esta cartelera cinematográfica sin duda alguna para algunos de género de horror, como bien dicen, democracia sindical, ¿qué tal algunos títulos que nos han ido revelando que nos permiten visualizar lo que nos depara el 2023? Sobre todo es también prepararnos como empresarios, prepararnos como consultores para saber dónde viene, como dicen, la bolita. Si tienen ahorita algunos temas que tratar, recuerden que prácticamente nuestros panelistas están para atenderlos, ya sea directamente aprovechando este cierre de panel o posteriormente en lo individual. Si gustan levantar la mano para cerrar sesión de panel, si alguien tiene alguna duda. Adelante, Gustavo. En el caso de las empresas que estén en el REPSE, la facultad de inspección y vigilancia, ¿sí recae en la Secretaría del Trabajo automáticamente que son un REPSE? Sí, digo, bajo los parámetros y reglas de la creación del mismo, pues ya viene regulado, ¿no? Aquí el punto fundamental es, ¿por qué primero dices que sí, al margen de, como dice Andrés, yo considero que no debes de estar por la naturaleza del servicio, y después me dices que no? Y mediante una forma que no es la idónea, ¿no? Entonces, pero sí compete a Secretaría del Trabajo. Ahora, en el caso específico de las revisiones, son aleatorias, no necesariamente por ser REPSE anualmente tendrá que haber un calendario de inspección, de vigilancia en materia de… Recuerden que las inspecciones en materia de Secretaría del Trabajo son extraordinarias y ordinarias. Entonces las ordinarias son las que van sacando sin programación, y las extraordinarias son supuestamente a raíz de una denuncia, o una queja. Entonces, generalmente todas son extraordinarias. Entonces ahí donde lo aleatorio se puede romper con el… pero no te va a determinar el hecho de que tengas el servicio, ¿no? O sea, puedes tener REPSE y nunca te revisen, pues. Simplemente el cumplimiento de mandar la información por medio de la plataforma, el cumplimiento para seguir teniendo es el registro. Ajá. Creo que ya vamos a concluir. Y bueno, para finalizar, puntualizando que no hay nada que absolutamente nos blinde si no es el seguimiento y control de cada una de nuestras empresas. Con esto damos la participación por concluida de nuestros panelistas, agradeciendo con un aplauso a cada uno de ellos, por favor. Como parte de la firma del Grupo Torre, vamos a dar un reconocimiento a ellos por participar con nosotros, por formar parte de este equipo de expositores. Y le voy a pedir a Alejandro si me ayuda nada más a pasarme uno por uno para ellos.
Como siempre es grato que nos acompañen y siempre estamos tratando de hacer algo de contenido, ¿no? Nos hemos atrevido a hacer cosas que nunca habíamos hecho antes, ¿no? Desde webinar, live, cosas en vivo. Si quieres, ¿cuál es el primero, Dani? Bueno, a Rafa Montes de Tepic, Despacho MB Consultores. Le voy a dar las gracias a través de este pequeño reconocimiento nada más. Mi estimado Rafa, gracias por... Gracias. Igual si quieres déjamelos aquí, tomamos foto. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Mi estimado Carlos de Uruapan, pues estamos aquí todo el país, ¿no? Estimado Carlos de Uruapan, abogados, consultores, fiscal totalmente, ¿no? Estimado, muchas gracias. Y Andrés, pues viene también de Michoacán, ¿no? Cercas, vecinos, Uruapan y Michoacán. Entonces, Zamora. Entonces también muchas gracias a Urenda Consultores por estar aquí con nosotros, siempre participando. Sí. Bueno, Enrique es de Guadalajara, igual que nosotros. Enrique se tuvo que retirar por unos compromisos laborales. Pero más adelante le haremos llegar su presente, ¿no? Entonces agradecemos. Y no menos importante al maestro Eduardo Aparicio. Me autorregalo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esperamos haya sido de utilidad para ustedes, ¿no? Si quieres, concluimos más. Una foto. Alex, ¿nos ayudas con una foto, por favor? Y a todos los participantes en casa y en oficina, muchísimas gracias por estar con nosotros conectados.